Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento en Blue Radio. Es la 1:02 p.m. Comenzamos Meridiano Blue. Hoy, 6 de marzo, a menos de 2 días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, con una grave alteración del orden público que a esta hora se presenta en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, muy cerca de la ciudad de Cali. Tropas del ejército son atacadas a esta hora con explosivos. ¿Qué se sabe sobre esta alteración del orden público? Hugo Mario Palomar. Ricardo, un nuevo ataque con drones cargados con explosivos se registra desde hace algunos instantes contra tropas del Ejército Nacional que se encuentran en el corregimiento de Ampudia. Esto es en la zona rural montañosa del municipio de Jamundí, al sur del departamento del Valle del Cauca. Son tropas de la Tercera Brigada del Ejército que justamente habían llegado a este sector para vigilar la jornada electoral del próximo domingo. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, había solicitado al Comité de Seguridad Electoral el traslado de las mesas de votación de ese corregimiento, pero finalmente se acordó que ese traslado no se iba a hacer. La situación de orden público a esta hora intenta ser controlada por parte del Ejército Nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Ricardo. ¿Qué tan cerca es el sitio del ataque a las tropas del casco urbano de Jamundí, Hugo Mario? Está aproximadamente a unos 35 minutos de la cabecera de Jamundí, que es un municipio vecino a la ciudad de Cali, Ricardo. Pendientes, Hugo Mario, de esta situación. También la Defensoría del Pueblo se acaba de pronunciar y confirma las denuncias del Centro Democrático sobre las influencias de las disidencias de las FARC, de alias Calarcá, en la campaña y en el proceso de elecciones de este domingo, incluso prohibiéndole hacer campaña a los candidatos del uribismo. Salima Feris. Ricardo, y es que Caquetá ha sido uno de los departamentos que fue recientemente atacado por parte de las disidencias para impedir la llegada de material electoral en una emboscada en la que murieron 3 soldados. Frente a esta situación, la defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por nuevas situaciones que se están presentando. Reporte en Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde hay información de la gobernación de Caquetá, según la cual, y verificada, digamos, en terreno por la Defensoría del Pueblo, según la cual el Estado Mayor de los Bloques y el Frente, es decir, las disidencias de la línea de Calarcá, estarían presionando a la población de Cartagena del Chairá, que es una curul de paz, para presionar por un determinado candidato. Obviamente, esto es información que debe ser verificada. Ante esta situación, aseguró que solicitó al Estado Mayor de los Bloques y el Frente a cumplir el compromiso pactado en mesa de negociaciones de no interferir en las elecciones y de suspender cualquier interferencia. A esta hora hay una advertencia que hace la registraduría sobre un apagón que afecta a 17 municipios de Santander y que podría poner en riesgo la instalación de varias mesas de cara a las elecciones de este domingo. Mateo Piñeros. Ricardo, y es que como usted lo decía, estamos a menos de 2 días de las elecciones del Congreso y de las consultas interpartidistas, y lo que está diciendo en este momento la registraduría es que en Santander hay 17 municipios que no cuentan con el servicio de energía eléctrica o que presentan algunas interrupciones. Esto afectaría la votación de 127,000 personas que están habilitadas para votar en 423 mesas que se van a instalar en esa zona del país. Lo que dice la registraduría es que ya le envió una comunicación al Ministerio de Minas y Energía para que se adopten las medidas necesarias para restablecer el servicio y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral el domingo en esos 17 municipios del país. Gracias, Mateo. Hay alerta en diferentes partes del país ante las pruebas de compras de votos, el traslado de dinero en grandes sumas en efectivo, las amenazas contra candidatos, los ataques contra sus sedes políticas. Felipe García. General, bienvenido. Cuéntenos cuál va a ser ese refuerzo en materia de seguridad para Bogotá durante este fin de semana. Bueno, sí, efectivamente este fin de semana vamos a contar con 11,000 policías para cubrir los 1,083 puestos de votación distribuidos en 17,890 mesas
de dotación, pero asimismo también vamos a tener policía judicial e inteligencia. Menciona usted, general, delitos electorales, por ejemplo, compra de votos, como lo que hemos visto en los últimos días en el país. ¿Hay de pronto alguna alerta o ustedes tienen identificado que haya personas que estén haciendo esto en Bogotá? Pues en este momento no hay una alerta determinada, lo que estamos haciendo es puestos de control, inteligencia está buscando en algunos lugares y va a estar alrededor de los lugares principales donde más se presentan los electores para buscar cuáles son los que en un momento determinado quieren generar este delito. Este fin de semana no solo hay elecciones, sino también protestas por el Día de la Mujer. ¿Qué alertas tienen ustedes respecto a disturbios, a marchas el día de las elecciones? Sí van a haber unas marchas, no es una protesta, no es una marcha violenta, es una marcha normal. Esperamos que estas marchas no sean infiltradas, esperamos que estas marchas sean llevadas de la mejor forma, que no haya ningún problema. Medidas adicionales, general, como de pronto prohibición de parrillero, ley seca, para dejarle claro a nuestros oyentes qué va a pasar ese 8 de marzo. Bueno, el parrillero continúa, no hay ninguna restricción de parrillero, pero sí tenemos la ley seca que inicia mañana, 7 de marzo a las 6 de la tarde y iría hasta el día lunes 9 a las 12 del día. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. Para los candidatos al Senado, Carlos Fernando Motoa y Juliana Gutiérrez, ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia? Esto fue lo que contestaron en Mañanas Blue. Los temas de reactivación económica y, por supuesto, los temas de salud que este gobierno ha destrozado, Néstor. Son los temas puntuales sobre los cuales hemos presentado iniciativas que el gobierno ha impedido que salgan adelante, pero que seguimos con el propósito en el próximo cuatrienio de volverlas a presentar y defenderlas con argumentos. Hoy los mayores problemas que tenemos los colombianos es la vulnerabilidad y la vulneración de nuestros derechos como colombianos. Aquí tenemos muchos, pero yo principalmente quiero hablarles del derecho a la salud. Es algo que me mueve. Yo soy mamá de un hijo que falleció hace 14 años por un cáncer, soy mamá de una niña que tiene una enfermedad huérfana degenerativa, y esto a mí me ha acercado hace muchos años a familias que, al igual que yo, también han vivido situaciones difíciles con sus hijos por temas de salud. Y realmente a mí nadie me lo está diciendo, me lo están contando, yo lo estoy viendo por mis propios ojos, cómo un sistema de salud ha dejado abandonado a miles de colombianos hoy, y donde nosotros tenemos hoy que estar supliendo cosas que el sistema de salud nos debería entregar. Entonces quiero llegar a ser esa voz por los niños, las familias colombianas, para que no sigan corriendo solas contra este sistema de salud. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El actor colombiano Luis Alfredo Velasco da su opinión acerca de la controversia que se ha creado en torno a la participación del presidente Gustavo Petro en la producción del Almirante Padilla. Pienso que la gente aprovecha estas coyunturas para sacarle provecho políticamente. Yo no soy político, yo soy un artista. Tengo mis preferencias políticas, pero no soy público. Pero es un florero llorente para que crezca esta polémica que todo el mundo le está usando a favor o en contra de sus preferencias políticas. Me dicen que usted en redes sociales se ha confesado, usted no es petrista, no es del grupo de actores petristas, ¿no? No, señor, no. Sí. No lo soy, rotundamente no. Vale. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Ojo que si usted tiene vuelo desde o hacia el José María Córdoba, al aeropuerto que sirve Medellín, le interesa saber esto que está pasando. Está cerrado completamente el túnel de Oriente por un accidente hasta ahora. Felipe García Solano en Medellín. Ricardo, sí señor, la concesión del túnel Aburrá Oriente acaba de confirmar en su cuenta de X que hay cierre en ambos sentidos, ahí en el túnel de Oriente por un accidente de tránsito en el sector La Malsentada. En este momento entonces Secretaría de Movilidad de Medellín y también Secretaría de Movilidad de Río Negro hacen presencia en ambos extremos de este túnel que comunica al Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro con el Valle de Aburrá. Se reportan desde allá, Ricardo, mucha congestión vial, sobre todo las personas que, como usted nos decía, vienen del oriente antioqueño hacia la capital de Antioquia
Antioquia. Reiteramos entonces cierre total a esta hora del túnel de Oriente en el sector La Malsentada por accidente de tránsito. 1:11, 15 años después, acaba de ser condenada La Nación por el escándalo de las chuzadas del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe, sobre todo en particular frente y en contra del Polo Democrático Alternativo. Sergio Barbosa. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor. Mire, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pudo determinar que el extinto DAS desplegó actividades ilegales de inteligencia contra el Polo Democrático Alternativo, que incluyeron interceptaciones de comunicaciones sin orden judicial, vulnerando así los derechos fundamentales como, por ejemplo, la intimidad, el buen nombre y la inviolabilidad de la correspondencia. Tras estudiar este caso, los magistrados del tribunal señalaron que el Polo Democrático fue uno de los blancos de las operaciones de inteligencia ilegal del DAS dirigidas contra opositores del gobierno de la época, periodistas, defensores de derechos humanos y magistrados de las altas cortes. Por esa razón, el tribunal condena a La Nación, a través del patrimonio autónomo que asumió las obligaciones del DAS, a pagar una indemnización total de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero además la sentencia ordenó que el 20% del monto de la condena sea asumido por la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, al considerar su responsabilidad en la continuidad de estas actividades ilegales durante el periodo en que dirigió esa entidad, Ricardo. Y hay otra decisión judicial de última hora: carcelazo al director de la Agencia Nacional de Tierras, es decir, un arresto durante 5 días. ¿Por qué? Kalila Peña nos cuenta. Sí, señor, un juez ordenó 5 días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Armán, y contra la secretaria general, Ángela Lorena Ortiz, al concluir que incurrieron en desacato a una orden judicial relacionada con un derecho de petición presentado por la candidata Paloma Valencia. La decisión también incluye una multa equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá ser pagado dentro de los 10 días siguientes a esta providencia. El caso se origina en una solicitud presentada para obtener respuesta a un derecho de petición relacionado con la presunta compra del predio denominado Peñas Gordas, ubicado en el Valle del Cauca. Según la información que dio origen al proceso, este terreno estaría ocupado por campesinos desde hace varios años, por lo que existirían cuestionamientos frente a la posibilidad de que fuera adquirido por la Agencia Nacional de Tierras. Arresto de 5 días, carcelazo a Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, por orden judicial. Hay noticia de última hora en el Catatumbo. Acaban de ser dejadas en libertad 2 mujeres que habían sido secuestradas por el ELN. Cristian Santiago. Ricardo, y precisamente estas 2 mujeres fueron entregadas a una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica a través de la diócesis de Ocaña, la Defensoría Regional del Pueblo y la misión de verificación de la ONU. Se internaron en el Catatumbo para traerlas de vueltas a estas 2 mujeres que estaban en poder de la guerrilla del ELN hace un poco más de 3 semanas. Y recordemos que es que en poder de esta guerrilla, así como de las disidencias de las FARC, pues hay varias personas que han sido privadas de la libertad contra su voluntad en medio del conflicto armado que están librando estas guerrillas. Y lo que sucede normalmente, aunque el término suene muy duro, lo que está sucediendo normalmente en este territorio es que personas como ellas, mujeres, jóvenes y adultos, pues están siendo retenidos para ser investigados y posterior a esa investigación son dejados en libertad. 1:14, sube el petróleo en los mercados del mundo y también está subiendo el precio del dólar. Marcela Peña. Ricardo, el precio del petróleo Brent, $87, sube más de un 7% a esta hora, y el peso, en lugar de bajar, que es lo que ocurría en el pasado siempre cuando sube el petróleo, pues está subiendo el precio del dólar. Sube de 3.767, que era la referencia de ayer jueves, a 3.797 pesos. Esto se suma a que el índice del miedo, el índice VIX, está disparado en los mercados. Los inversionistas tienen miedo, y para completar, no solo están preocupados por la guerra en Irán, también les preocupan los datos de la economía de los Estados Unidos, que inesperadamente esta mañana reportó una pérdida de empleos. Todo esto también, como usted lo dice, Marcela, vinculado con la guerra contra Irán. Habló el presidente Donald Trump, dijo que quiere una rendición definitiva del régimen de los ayatolás, y también de manera colateral dijo que Cuba, que el régimen de los Castro, está a punto de caer. César Moreno. Buenas tardes. 7º día de guerra en Oriente Medio. El presidente estadounidense Donald Trump cerró la puerta a la negociación y afirmó que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una rendición incondicional para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado. Así lo escribió en su red social Truth. La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones del grupo terrorista Hezbollah en Beirut, y el secretario de Guerra Pete Hegseth afirmaba que los ataques estadounidenses contra
contra Irán estaban a punto de aumentar drásticamente. Trump agregó que después de la capitulación de la República Islámica y la elección de líderes grandiosos y aceptables, Washington trabajaría con sus aliados para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. El presidente cerró su mensaje con un guiño a su lema MAGA, Make America Great Again, devolverle la grandeza a Estados Unidos, con un pequeño pero profundo cambio, MIGA, Make Iran Great Again. Minutos después, en una entrevista en CNN, Trump aseguró que está buscando un líder que trate bien a los Estados Unidos y a Israel y que no le importa si Irán se convierte en un Estado democrático. En este sentido, Trump volvió a comparar el ataque a Irán con su operación de captura a Maduro. Funcionará muy fácilmente, funcionará como en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí, echándole flores a Delcy Rodríguez. Pero hay una noticia que está sacudiendo a los Estados Unidos. Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia de objetivos estadounidenses, que incluye la ubicación de buques de guerra y aviones en Oriente Medio, según está publicando The Washington Post, citando a 3 funcionarios de inteligencia. Preguntada sobre el supuesto apoyo ruso a Irán, una portavoz de la Casa Blanca, Ann Kelly, evitó hacer los comentarios. Cambiando de tema, y no menos importante, pero sigue siendo del resorte de Trump, son sus declaraciones sobre Cuba. But Cuba is going to fall. They want to make a deal so badly, and I asked how so. He said they want to make a deal, so I'm going to put Marco over there. En una conversación con Dana Bash de CNN, Trump dijo, ya lo ha dicho varias veces, que Cuba va a caer muy pronto. Tiene muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, por lo que ya ha puesto a Marco Rubio, su secretario de Estado, a trabajar en las negociaciones, aunque afirma que sigue centrándose en Irán. Pero después de Irán, sigue Cuba. Está lista, dijo Trump. 1:18 el abrebocas deportivo, don Octavio. Tiene que ver con béisbol, tiene que ver con fútbol para este fin de semana. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos del Mundial de Béisbol que ya arrancó de manera oficial, había arrancado hace un par de días en Tokio, en Japón, pero ya comienza para el resto de los países. A esta hora juega Venezuela, a las 6 de la tarde juega Colombia. Todo lo estaremos contando en instantes acá en los deportes. También hablaremos de la jornada del día de hoy, una jornada típica en el fútbol de Europa, porque juega el Bayern Múnich, porque juega el Real Madrid, porque juega el Napoli. Muchos equipos importantes juegan este día viernes y también habrá fútbol colombiano con transmisión del equipo de Blue Radio en nuestro canal de YouTube. Así que todos los detalles en instantes acá en los deportes en Meridiano Blue. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo arrancamos transmisión desde las 6 de la mañana. Todo el equipo informativo de Blue Radio lo informa mientras usted sale a ejercer su derecho al voto. Durante todo el día, los periodistas del servicio informativo estarán llevando reportes minuto a minuto, pero también los compañeros de los diferentes espacios informativos y programas. Lo invito a que se conecte especialmente con nosotros a las 8 de la noche. Ahí vamos a estarle dando toda la información y sobre todo el análisis de cara a esta elección de Congreso y además de las consultas que son presidenciales de cara a la primera vuelta presidencial. Como toda esta votación también tiene su repercusión de cara a la elección del presidente o la próxima presidenta de Colombia. Entonces los esperamos a que se conecten con nosotros, porque mientras usted vota lo mantenemos informado, porque la elección es Colombia, la elección es Blue Radio. Colombia cada vez... Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. A menos de 48 horas de las elecciones legislativas y de las consultas, ya se activan medidas especiales en todo el país, cierre de fronteras, ley seca, medidas para garantizar que esta jornada sea y transcurra con tranquilidad. Mateo Piñeros. El gobierno nacional ya publicó el decreto de orden público con el cual se implementan algunas restricciones para garantizar la seguridad y el orden durante la jornada electoral de este domingo. Vamos a empezar por la ley seca, que se prohíbe la venta y el consumo de alcohol en todo el país a partir de mañana a las 6 de la tarde y hasta el próximo lunes al mediodía. Las fronteras cerrarán este sábado a las 6 de la tarde y se volverán a abrir
el próximo lunes a las 9 de la mañana. Es importante tener en cuenta que el día de elecciones está prohibida la propaganda política, las entrevistas de promoción y la publicación de encuestas, y se le da una orden a los alcaldes y gobernadores para que restrinjan también la propaganda política en espacios públicos en sus municipios y departamentos. En los próximos minutos, el Gobierno Nacional, el registrador Hernán Penagos y la Procuraduría instalarán el puesto de mando unificado por medio del cual se van a vigilar las elecciones este domingo 8 de marzo. Mateo, gracias. Las sedes de campaña de candidatos, señor. Una pausa, es que la ley seca rige en establecimientos públicos. Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí, pues claro. me puedo comprar esta tarde antes sí, exacto. De alistarme. Pues hasta mañana a las 6 de la tarde, hasta mañana a las 5:59 usted puede ir a la tienda y comprarse una botellita de vino o una cerveza. El sábado a las 8 de la noche me puedo tomar una copita de vino. Sí, ojo, en la casa. En la casa. Una copita y más, o sea, plancito de cena romántica en la casa, saco la... Ni en bares, ni en los supermercados. Entonces, no se le olvide que por lo menos en nuestro caso, una copita de vino, porque al día siguiente nos toca estar muy temprano. ¿Pero es viernes? ¿Es viernes? Sí, claro, el sábado, yo digo el sábado. El sábado ya. Lo que pasa es que hoy puede salir a rumbear si quiere porque hoy no hay ley seca. Sí, hoy no hay nada. Entonces, mañana a partir de las 6 de la tarde, en los supermercados van a atravesar seguramente esas cintas de prevención de prohibido, de un lado a otro, prohibido, no pase por de peligro, aquí. No pase porque no puede venderse trago, ni puede consumirse en bares o discotecas. Pero en su casa, si usted quiere, se toma una cerveza o un vino y no pasa nada. Bueno, señor, mientras tanto volvemos a hablar del cierre de campañas. Sedes de candidatos en distintas regiones del país han terminado atacadas. El último hecho ocurrió en Bogotá. Le lanzaron ladrillos a la sede de un candidato conservador. Felipe García. Varias campañas han denunciado ataques contra sus sedes y actos de intimidación. Uno de los hechos más recientes ocurrió en Teusaquillo, en Bogotá, donde fue atacada la sede de campaña de David Valencia, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. De acuerdo con la denuncia, varios hombres que se movilizaban en bicicleta lanzaron piedras y arrojaron panfletos con mensajes amenazantes. Esto es una prueba de cómo estas estructuras criminales se sienten empoderadas, cómo se sienten envalentonadas para atreverse a llegar a una sede política y lanzar amenazas. En el norte de la ciudad también se registró otro episodio. En la madrugada del 5 de marzo fue vandalizada una sede del Pacto Histórico ubicada en la localidad de Usaquén. La fachada de la vivienda amaneció con grafitis y mensajes estigmatizantes como Casa de Milicias Urbanas, Guerrillero vota guerrillero y No más comunismo. Otro caso se registró en Chapinero, donde fue atacada la sede de la representante de la Cámara, Catherine Miranda, y según el reporte, 2 hombres vandalizaron la fachada del inmueble ubicado en la calle 53 con séptima utilizando aerosol negro. No podemos darle gusto a los violentos. Ayúdenme a levantar la voz, a replicar nuestro mensaje. No permitamos que la intimidación gane en este país. Los ataques no solo se han presentado en Bogotá. En Neiva, durante una movilización convocada por sectores que apoyan al gobierno, fue vandalizada la denominada Casa Uribista, un punto político cercano a la alcaldía. Durante el incidente también resultó golpeado el guardia de seguridad del lugar. Me agredieron físicamente con una silla porque no los traté de dañar la valla, la publicidad de los candidatos. Las fuerzas militares ya desplegaron 126.000 uniformados organizados en 4.200 pelotones en todo el territorio nacional. El operativo incluye la protección de 5.744 puestos de votación, además de controles y patrullajes permanentes para prevenir alteraciones del orden público y asegurar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad. De nuevo, hoy el registrador, el procurador, el contralor, la defensora del pueblo, dando un parte de tranquilidad para que todos salgamos a votar tranquilamente este domingo en las elecciones legislativas y en las consultas. Salima Feris. Ricardo, durante la instalación de la misión de observación internacional para las elecciones de este domingo, el registrador nacional Hernán Penagos envió un mensaje de tranquilidad frente a posibles cuestionamientos sobre el proceso electoral. Según explicó, en una jornada con millones de participantes pueden presentarse muchos errores, pero no un fraude. No es razonable que en una mesa de votación, 6 jurados de votación que no se conocen, 10 testigos que apenas se conocen, observación internacional en algunos lugares, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía desplegados, 20 personas alrededor de una mesa de votación, los jurados contando los votos de manera abierta y pública. ¿Existe posibilidad de alguna alteración? Claro que no.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó cómo se manejará el uso de celulares durante la jornada electoral. Pueden usar los funcionarios públicos, los periodistas también lo van a poder hacer en los sitios, o sea, de votación, dentro de votación, pero ya a la hora de votar no se puede usar. ¿Y los jurados y los testigos? No, ellos lo pueden hacer, pero una vez terminadas las elecciones. En ese mismo sentido, el director del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, informó que con corte a la medianoche, cuando se cumplió el plazo, se acreditaron más de 1 millón de testigos electorales en todo el país y también envió un mensaje de confianza sobre las garantías del proceso. A todo el país, que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con toda la legitimidad y transparencia, garantías para todos los partidos, candidatos y agrupaciones. Finalmente aseguró que cuentan con más de 8.000 observadores y más de 400 observadores internacionales. Salima, gracias. Y aunque se ha hablado en repetidas oportunidades del riesgo de fraude, el problema de don Andrés Carmona no está en el software de preconteo en la registraduría, sino más bien en otras partes del proceso. ¿Cómo así? Explíquenos usted cuáles son las sombras que hay hoy sobre este proceso y que tenemos que poner luz ahí. Claro, Marcela, mire, hay varios hechos de corrupción al sufragante, está la transhumancia, está la compra de votos, pero también hay 3 hechos que podría generar algún tipo de riesgo de fraude en las elecciones. El primero tiene que ver con la entrega de documentos de identificación por parte de la registraduría días previos a la elección, o incluso el hecho de que en las sedes de la registraduría quedan documentos sin entregar. Consultamos con un experto, quien es el ex registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán Namén, quien explicó por qué este caso, por ejemplo, un caso, digamos, pongámoslo exagerado, sacar los documentos de la registraduría, de la sede de la registraduría y entregarlos para que puedan emitir los votos es algo poco probable. Escuchemos. Se hace una diligencia el viernes anterior a la elección con presencia de representantes del Ministerio Público, en los municipios, personeros municipales, los partidos y movimientos políticos, en donde se levanta un acta, se deja constancia de todos los documentos que están en la sede de la registraduría y se guardan y se sellan de tal forma de que estos documentos no pueden ser extraídos de la sede de la registraduría. Otra sombra que ronda o que hace ruido antes de la elección, que al votar en una lista abierta solamente por el logo de un partido, luego se le pueda marcar el número de un candidato. En este caso dicen que es poco probable por la presencia de 6 jurados de votación, pero que en ese caso el voto quedaría dentro del partido. Y en tercer lugar, y tal vez es el de mayor preocupación, tiene que ver con los consulados. Recuerde que los consulados, Ricardo, Marcela, están votando desde el pasado lunes. Ajá. Y todos los días se hace escrutinio de la mesa en dicho consulado. Escuchemos lo que dice el ex registrador delegado para tratar de aclarar cómo es que se logra esa votación en el exterior. El potencial electoral del consulado es el mismo y hay un único censo contenido en el formulario E10 lista de sufragantes, que es el conjunto de cédulas de ciudadanía organizadas en forma consecutiva y ascendente que están habilitadas para votar en el consulado. Ahora, no se descarta cualquier tipo de riesgo o de irregularidad en la votación, y para eso el llamado de los expertos es claro: testigos electorales en la mesa que ayuden a verificar y a controlar la transparencia del proceso. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a las denuncias de la presión que están ejerciendo grupos armados en el Caquetá? A esta pregunta respondió el ministro del Interior, Armando Benedetti, teniendo en cuenta las elecciones legislativas de este 8 de marzo. El ministro de Defensa, antes de ayer, porque lo que sucedió en Caquetá no fue ayer, sino antes de ayer, nos reunimos y se estaban tomando las medidas pertinentes para eso, Ricardo, en el sentido de llegar y hacer valer la fuerza del Estado, la fuerza pública,
para poner entonces las mesas. La transhumancia ha sido un problema en nuestro país, también constitucionalmente, y no solamente desde los grupos armados, sino también desde las casas políticas. Entonces, ese es un tema que también con el ministro de Defensa se han ido tomando las medidas pertinentes, algunas de ellas de inteligencia, otras de operativos. Usted sabe que hubo un bombardeo el domingo en la madrugada en Guaviare. Eso nos puso en alerta a todos cuál podría ser la respuesta de esos grupos o esas estructuras criminales. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Este domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una jornada trascendental. Vamos a elegir quiénes van a ser los senadores y los representantes a la Cámara durante los próximos 4 años, que van a decidir cuáles son las leyes que nos van a regir a todos, que van a ejercer la posibilidad de... Meridiano Blue. Hoy es el 7º día de la guerra en Irán. Hoy se produjo el bombardeo más fuerte desde el inicio de esta confrontación sobre Teherán, la capital del Imperio Persa, del antiguo Imperio Persa. Son más de 1.332 muertos en esta semana de conflicto, según la Media Luna Roja. Silvia Carrasco, desde Londres. Hoy viernes, aviones de guerra israelíes y bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron lo que las propias fuerzas de defensa de Israel llamaron una oleada de ataques a gran escala contra la capital de Irán y ciudades provinciales clave. La Media Luna Roja iraní informa de 1.332 personas muertas en todo el país desde los primeros ataques del día 28 de febrero. Los ataques de hoy volvieron a centrarse en la Universidad de Teherán y en la calle Pasteur, la misma donde murió Jamenei y que es el barrio donde están las oficinas gubernamentales. En Shiraz, otra ciudad, el vicegobernador Jalil Hassani confirmó 20 muertos y 30 heridos, especialmente en los distritos que albergan bases de misiles iraníes. Sobre la elección del nuevo líder supremo, según los medios iraníes, la asamblea de expertos compuesta por 88 clérigos continúa deliberando. El hijo de Jamenei, Mostafa, de 56 años, respaldado por la Guardia Revolucionaria, sigue siendo el favorito. Sin embargo, en una entrevista con Axios, el presidente Donald Trump declaró que el hijo de Jamenei era inaceptable para él. Dijo: queremos que a alguien que traiga armonía y paz a Irán. Trump declaró que Washington tiene que participar en la selección del próximo líder de Irán, una intervención que sería extraordinaria en el proceso constitucional de un Estado soberano. Respecto a los ataques iraníes, la Guardia Revolucionaria Islámica bombardeó con drones las instalaciones de Amazon Web Services en Bahrein y en Emiratos, alegando que la compañía apoya las operaciones militares y de inteligencia estadounidenses. Amazon confirmó el ataque a su centro de datos en Bahrein y a otros 2 centros de datos en Emiratos Árabes Unidos. Varios servicios de Amazon Web Services permanecen fuera de línea. Y mientras tanto, el principal dolor de cabeza para la economía mundial es el cierre del estrecho de Hormuz, que está afectando el precio del petróleo y pone más incertidumbre al desarrollo del crecimiento económico este año. Enrique Rodríguez. La crisis energética es una de las principales preocupaciones globales por la guerra de Irán. Por eso esta mañana el director de la Agencia Internacional de la Energía, Faid Birol, ha tratado de calmar los temores a una crisis petrolera mundial, afirmando que hay mucho petróleo en el mercado. I repeat, there is a plenty of oil in the market. Our problem is a problem of dislocation. It's a problem of logistics. And this is a serious problem. Y añadiendo que hay una interrupción logística provocada por el conflicto que está creando dificultades para muchos países. Sin embargo, el precio del barril de Brent ha seguido creciendo hasta el entorno de los $90. Este alza de los precios del crudo está directamente relacionado con el cierre del estrecho de Hormuz y las amenazas de Irán de atacar los barcos que por allí naveguen. Pero esa no es la única causa. Y es que las navieras se han visto obligadas a detener sus fletes ante el aumento desorbitado o la directa cancelación de los seguros marítimos. El presidente Trump ha ofrecido escoltar con su armada a esos barcos. Sin embargo, eso no sería suficiente. Emilio Rodríguez Díaz es profesor de la Universidad Española de Cádiz y especialista en seguridad marítima. Primero es que los escoltas podrían resolver la cierta amenaza física, es decir, evitar que llegue un misil, impacto sobre uno de los buques mercantes, y eso está por ver, ¿no? Pero el tema está aquí en que las aseguradoras se han marchado, se han ido. 7 de los 12 grandes clubes de seguros marítimos se han retirado. Y sin seguro un barco no opera. Una fragata no te devuelve tampoco la póliza. A todo esto habría que sumar la nacionalidad de los pabellones de buena parte de los buques que por allí transitan. ¿A quién propone escoltar? La mitad del tonelaje mundial navega bajo bandera de Panamá, Liberia, Islas Marshall.
con tripulaciones filipinas, indias, angoleñas. Cuando dice All Maritime Trade, ¿incluye a esos también? Eso sí, hay una compañía que sigue navegando en la zona sin incidencias. Se trata de Dynacom Tankers, propiedad del griego George Prokopiou, quien ha enviado al menos 5 petroleros a través de la estrecha vía de la desembocadura del Golfo Pérsico desde el estallido de la guerra con Irán el sábado, convirtiendo a su empresa en uno de los pocos operadores legales que ha podido llevar a término la que ahora mismo pasa por ser una de las travesías más peligrosas del mundo. ¿Qué planes de distribución tiene la producción biográfica sobre el almirante Padilla, en donde hace participación el presidente Gustavo Petro? Eso fue lo que respondió el actor colombiano Luis Alfredo Velasco. Bueno, me imagino, porque no soy el productor de la película, me imagino que eso es una gran película. Pienso y siento que es una de las películas más grandes que se ha hecho en el país, no de producción extranjera que viene al país, sino de producción local. Es una producción inmensa, con muchos valores altos de producción. El solo hecho de poder poder rodar en el buque Gloria y tener un green screen y reproducir estas batallas en VFX, que son los efectos especiales, la hace una película que tiene valores de producción inmensos que seguramente vamos a dar de mucho que hablar en el mundo entero como película, como cinematografía. Hay un desconocimiento público de cómo funcionan estas películas en el país. El país hay unos recursos siempre destinados, no solamente en este gobierno, sino durante más de 20, 30 años que se viene haciendo cine destinados para películas. La Vorágine, que acaban de hacerla hace un año, que fue una gran serie y está ahorita en las plataformas, costó mucho más que esta película. La Vorágine costó casi 12 mil millones de pesos que puso el gobierno reunido con varios canales públicos para hacer esta serie, que fue una serie de 8 o 10 capítulos, producida por Telecafé y que está en VOD ahorita. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cuál es el principal problema que tiene Colombia? Eso fue lo que contestaron los candidatos al Senado, Juan Felipe Lemos, Gloria Gaitán y Andrés Forero. Seguridad. El país se ha devuelto 30 años en esa materia y sin seguridad no hay orden. Sin orden, los demás temas van a tener dificultades como lo hemos estado observando hasta hoy. La inequidad. Colombia es uno de los países más inequitativos, más desiguales del mundo. Hay que acabar con el hecho de que la riqueza mayoritariamente está en manos de 15 familias. Eso hay que acabarlo. Hay que ser equitativos para que todos puedan tener una vida digna, aceptable, responsable. El gobierno nos ha devuelto al pasado en 2 temas. Obviamente un tema muy importante para nosotros es el tema de la seguridad. Esa ha sido una de nuestras grandes banderas y en el caso mío en particular, pues es el tema de la salud, donde también sentimos que ha habido un retroceso enorme. Entonces, en mi caso, yo quiero llegar al Senado de la República para seguir siendo la voz de los pacientes y del talento humano en salud ante el proceso de destrucción del mayor logro social de Colombia en los últimos 30 años que era nuestro sistema por cuenta de la politiquería, la ideología y la corrupción que se ha dado en este gobierno. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Frente a la instrucción del presidente Gustavo Petro para que los testigos electorales impugnen las mesas de votación con irregularidades, esto fue lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Lo que dijo el presidente lo hace con base en lo que sucedió en el 2014, que se perdieron 200 y pico mil de votos en el Mira, que se afectaron 3 curules, si no estoy mal, que salió el fallo ya después para febrero del 2018, cuando le quedan 3 meses a esos senadores para irse para entrar al Senado e irse al Congreso que estaba en ese momento, que se iba en julio. Y con base en lo que sucedió hace 4 años, cuando se perdieron 500.000 votos del pacto histórico, que eran más o menos unas 4 curules, yo no me recuerdo bien exactamente cuántas eran. Entonces, con base en eso, el presidente dice que esos votos se recuperaron gracias a las impugnaciones que se hicieron, porque si usted no impugna no puede volver a reabrir otra vez y volver a contar. Entonces lo que dice el presidente no es que es impugnar por impugnar,
pero sí que los testigos electorales estén prestos a revisar qué es lo que sucede. Porque el presidente, ¿dónde es que ha estado la controversia? El presidente lo que ha pedido son unas cosas que al parecer parecen simples, pero que mucha gente se complica en ello, y es que él pide una auditoría al código fuente. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Andrés Carmona, editor político del servicio informativo de Blue Radio. Este 8 de marzo, Colombia define su futuro. Elegiremos senadores, representantes a la Cámara y los 3 candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol y de lo que va a suceder el día de hoy, porque contábamos en la previa que es un viernes atípico, porque van a jugar equipos muy grandes del fútbol mundial este día antes del fin de semana. Por ejemplo, a partir de las 2:30 de la tarde va a jugar el Bayern Múnich frente al Borussia Mönchengladbach. En ese partido será titular Lucho Díaz por el equipo del Bayern Múnich. Mientras tanto, en Italia va a jugar Napoli frente al Torino a las 2:45 de la tarde. También estamos atentos a ver si Duván Zapata es confirmado como titular por parte del Torino. En la Premier League va a jugar, la FA Cup va a jugar el Wolverhampton frente al Liverpool, y el Real Madrid va a jugar a las 3 de la tarde frente al Celta de Vigo como visitante, así que será otro de los partidos importantes del día de hoy. Va a jugar el PSG frente al Mónaco, es decir, en cada una de las ligas va a jugar un equipo grande. En México van a jugar a las 8 de la noche Mazatlán y León, y Necaxa frente a Pumas a las 10, y en el fútbol colombiano, con transmisión del equipo de Blue Radio en nuestro canal de YouTube, van a jugar a las 8:30 de la noche el Deportivo Cali frente al Once Caldas de Manizales, así que estaremos atentos a un nuevo partido del torneo, luego de ayer del empate entre Junior y Alianza de Valledupar en el Romelio Martínez. Un fin de semana que tendrá muchísimo fútbol y que por supuesto estará todo a través de la señal de Blue Radio. Pero la noticia también tiene que ver con el béisbol. Comenzó el Clásico Mundial de Béisbol, el Mundial de Béisbol de selecciones de mayores, que se está jugando en diferentes lugares. En la madrugada ganó uno de los favoritos, Japón, 13-0 a China Taipei. A esta hora está jugando la selección de Cuba frente a Panamá, también está jugando la selección de Venezuela frente a la selección de los Países Bajos. En este momento Venezuela está ganando, Cuba está ganando 3-1 a Panamá. Venezuela está ganando 2-1 en este momento en Miami a la selección de los Países Bajos. México le está ganando 1-0 a la selección de Gran Bretaña. Y a las 6 de la tarde en el Irán Vítor, en Puerto Rico, debuta la selección de Colombia frente a la selección local, frente a Puerto Rico. Partido durísimo. José Quintana será el lanzador por parte de la selección colombiana, que irá con sus 4 principales figuras al Mundial de Béisbol: Giovanni Urshela, Donovan Solano, José Quintana, Julio Teherán. Y vemos el uniforme de Colombia. Así estará iniciando Colombia su camino en el Mundial de Béisbol. Hoy a partir de las 6 de la tarde y con transmisión de ESPN estará la selección Colombia buscando la posibilidad de empezar frente a uno de los favoritos del torneo, frente a la selección de Puerto Rico. Así que estamos atentos. Recuerden entonces, gana Cuba a esta hora frente a Panamá, gana Venezuela 2-1 frente a los Países Bajos, gana México 1-0 frente a Gran Bretaña, y en un rato a las 6 de la tarde juega Puerto Rico frente a la selección de Colombia. El candidato al Senado, Óscar Ortiz, habló en Mañanas Blue sobre el principal problema que ve en Colombia. La impunidad frente a violentos, la impunidad frente a corruptos, porque nos impide hacer una mayor justicia social. La impunidad con los violentos significa que ni la paz total ni la paz parcial han traído ni verdad, ni justicia, ni reparación, solo repetición. Por eso toca acabar el delito político y ponerle fin a la JEP. Y la impunidad con los corruptos, porque el pacto de la picota no es que quiera ganar las elecciones de 2026, sino que no quiere perder el poder conquistado en 2022. Y frente a la corrupción,
también porque efectivamente el presidente Petro el 1 de mayo de 2023 cambió un gabinete para la concertación y nombró uno para la corrupción y empezaron a girar cientos de miles de millones de pesos para convertir la UNGRD en un cajero rápido que dio dinero al DETAL en efectivo e incluso a domicilio para comprar la voluntad del Congreso, para no permitir hacer control político ni que le generara la responsabilidad por haber violado los topes y para imponer sus caprichos a través de la ley. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Los seres humanos construimos nuestra vida todos los días. Somos libres para decidir cuál es el camino, cuál es el destino, cuál es el propósito que nos jalona. En esa capacidad, los humanos podemos decidir qué batalla dar y qué batalla no dar. No podemos ser esos guerreros locos que se enfrentan con cualquiera, donde sea, como sea. Hay batallas que se pierden ganándolas. Por ello, es mejor no darlas. Y hay otras que desgastan. Tú tienes que saber desde tus valores. Cuidados intensivos. Blue Radio informa. Estatización de la salud, que es el objetivo del gobierno del presidente Gustavo Petro, con la reorganización de más de 2 millones de pacientes hacia las EPS, en particular la nueva EPS. Escuchen la cifra. En más de 500 municipios del país, cerca de la mitad de Colombia, la única EPS que quedará funcionando es la nueva EPS que maneja el gobierno. Diría un amigo, es más disimulado un chichón. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, y es que diferentes organizaciones están advirtiendo que la reorganización del sistema de salud podría significar un mayor colapso en la atención, luego de que se conociera que la nueva EPS sería la entidad con mayor cobertura a nivel nacional, con presencia en 504 municipios del país, y podría recibir cerca de casi 3 millones de nuevos afiliados. Pacientes advierten que la entidad no estaría en la capacidad de asumir más usuarios, teniendo en cuenta que hasta el momento no se conocen los estados financieros desde el año 2023, y además señalan que las EPS lidera el número de peticiones, quejas y reclamos. Néstor Álvarez es paciente de esta entidad y representante de los usuarios. La tendencia general es que va a desfavorecer, teniendo en cuenta que Nueva EPS es la mayor receptora y es la que en este momento se encuentra con una mayor violación sistemática del derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la protección del adulto mayor y a los niños. Cabe recordar que también clínicas y hospitales han advertido de que estos cambios podrían incrementar el riesgo de colapso en el sistema de salud. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que hay una nueva condena por el magnicidio del senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. Mientras tanto, en la Fiscalía Carila Peña siguen avanzando los preacuerdos y las investigaciones. Sí, mire, la decisión más reciente, Carlos Eduardo Mora fue condenado a 21 años de prisión por su participación en el magnicidio luego de que lograra un preacuerdo con la Fiscalía. ¿Qué ha pasado con los otros vinculados? Ya se condenó a 21 años de prisión a Caterina Andrea Martínez tras firmar un preacuerdo. La mujer había recibido el arma de fuego de alias El Viejo para entregarla al menor de edad que ejecutó el homicidio. Hablemos de preacuerdos. El de Simeón Pérez alias El Viejo, considerado por la Fiscalía como la figura de más alto nivel capturada hasta ahora. Se espera que pronto se presente ante un juez con una pena de 300 meses correspondiente a 25 años de prisión. También están pendientes de presentación y aval judicial los preacuerdos con Jorman David Mora, alias El Caleño, y Harold Daniel Barragán, quienes ubicaron y coordinaron al menor de edad. Por otro lado, Elder José Arteaga, alias Chipi, el articulador de roles de la banda, y William Fernando González, alias El Hermano, facilitador de la huida de varios de los implicados, ya fueron acusados y se espera que avancen ahora las audiencias preparatorias. Cuando Uribe era presidente, uno no tenía miedo. Este 8 de marzo la elección es Blue, por eso los queremos invitar a que salgan a las urnas a ejercer su derecho al voto y también para que sigan al canal de YouTube que estaremos transmitiendo desde las 6 de la mañana. Frente a la película El Almirante Padilla, que en los últimos días ha generado polémica en el país, esto fue lo que dijo Armando Benedetti, ministro del Interior.
Yo lo que entiendo de la presentación o la inclusión del presidente ahí es que se quiso hacer algo como lo ha hecho, creo que fue Hitchcock el que empezó con eso, o Scorsese también lo hizo, o el de Marvel, que lo que hacían era que el director o el productor de la película aparecía en unos segundos en una comida o en una escena, y ese es el espíritu, o por lo menos yo entendí que esa era la invitación para que el presidente apareciera en una escena de esa forma. No, él no está actuando, ni se está llenando su ego, ni nada de esas cosas, que ese es el espíritu con el cual se le presentan a él para decirle que asista a la filmación, porque es algo del almirante Padilla, que es algo importante en la historia nuestra, y que tiene una cantidad de intríngulis amorosos, etcétera, que yo estoy seguro que el país no conoce, que yo los conozco desde hace tiempo. O sea, por ejemplo, el almirante Padilla es fusilado por Montilla, que era el mejor amigo de Bolívar, que era el que deja, cuando Bolívar sube aquí a los Andes, deja entonces a Montilla el fuerte militar, que era lo importante para que los españoles salieran y no se devolvieran. Y parece que Padilla tiene relaciones con la novia de Montilla, y Montilla es el que fusila a Padilla. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual es una oportunidad para reconocer qué tenemos en el corazón, qué tenemos. El rollazo político con Andrés Carmona. 1:52 llegó Carmona con su tarjetón de bolsillo para explicarnos. ¿Si está al derecho? Sí. Para que nos explique cómo votar este domingo. Todos a votar tranquilos. Este domingo desde las 6 de la mañana estaremos aquí en transmisión permanente en Blue, en YouTube, en Ditu, en las estaciones para todo el país y el mundo, porque estaremos en una transmisión muy especial, elecciones fundamentales para Congreso y las consultas. ¿Qué vamos a votar el domingo, don Andrés? Ricardo, vamos a votar Senado, Cámara de Representantes y los 3 candidatos de la consulta. Recuerde que por la consulta es opcional. Usted debe solicitar el tarjetón al jurado de votación y escoger un solo candidato de la consulta de su preferencia. No puede votar por un candidato de cada consulta o el voto se anula. Recuerde, acuda con su cédula de ciudadanía, la amarilla de hologramas o la cédula digital. No vaya a intentar llegar a votar con la libreta militar, la contraseña o el pasaporte. Ninguno de esos documentos son válidos. El pase tampoco sirve. Solo la cédula de ciudadanía válida y expedida por la registraduría. Verifique su puesto de votación. No vaya a llegar a Corferias buscando votar en cualquier mesa. Los puestos ya están asignados y usted los puede verificar en la página web de la registraduría o en la aplicación Infovotantes. Cuando se acerque a la mesa de votación, si desea votar por la consulta, pide su tarjetón por la consulta, pero para el Congreso le van a entregar 2 tarjetones, el de Senado, que incluye Senado Nacional o circunscripción indígena, y en la Cámara de Representantes, circunscripción territorial, los 32 departamentos y Bogotá, circunscripción afro-indígena para los colombianos en el exterior, quienes votan afuera y ya están votando, y las circunscripciones de paz para quienes están en esos municipios. Ahora, cuando usted recibe este tarjetón, que es más pequeño que el que ven aquí, esa es una muestra. Esta es una muestra de pedagogía. De Senado, votación para Senado. Votación para Senado. Sí, señor. Usted puede escoger por lista abierta o lista cerrada. La lista cerrada es si solo quiere votar por el partido, y la lista no, el orden de los escogidos es de orden de primero hasta 100. Andrés, ahí usted, dígame. Se olvida el número del candidato, ¿qué? Ahí le voy a explicar. Usted, no, señor. Usted, si quiere votar por una lista cerrada, simplemente marque el logo del partido de su preferencia. Sobre todo eso es para listas cerradas. Para las listas cerradas. Centro Democrático, Pacto Histórico, por ejemplo, Oxígeno, Oviedo, Patriotas. Correcto, listo. La lista de Oviedo. Pero los otros partidos son abiertos. Los partidos que tienen lista abierta, es decir, usted puede escoger al candidato de toda la lista. Lo que tiene que hacer, y eso es así, usted tiene que recordar el número de su candidato. Pero si se le olvidó. Anótelo. Bueno, puede llevar un papelito pequeño. ¿Y si no lleva el papel y se le olvidó? Y si no lleva el papel. Ya, pero. No, señor. Puede pedirle a su jurado de votación. Guía, ¿no?
que le entregue la guía, la cartilla guía donde están los logos y las fotos de sus candidatos para que pueda votar. Y simplemente marca una X en el número del candidato de su preferencia dentro de la casilla del partido de su preferencia. También puede marcar el logo del partido y el logo y el número de su candidato. Ambas opciones son válidas siempre y cuando estén en la casilla del partido y del logo. Si se sale, ¿no se necesitan dos cruces, una sobre el logo y otra sobre el candidato? Si usted solo desea, puede solamente, pongamos un ejemplo, en cualquier partido, Salvación Nacional, Alianza Verde, Partido de la U, que después nos cualquier número de 1 a 100, usted simplemente marca el número del candidato. No es necesario marcar el logo. No es necesario, es válido el voto. Gire el tarjetón, por favor. Este es el tarjetón. Listo. De color azul. Ve, ahí están las instrucciones. 1:56. Ya llega el Blog Deportivo. A votar tranquilos el domingo, a votar temprano el domingo. Feliz tarde para todos.